Hoy invitamos a nuestros amigos de la Federación de Cafeteros, a Yolanda Buitrago, a Juan Carlos Fernández, para que nos hablen sobre un poco sobre el régimen especial del café, para que hagamos un poquito de zoom sobre las operaciones desde Zona Franca que involucran café, tanto de salida como de ingreso de café. La idea es que también en esta sesión puedan hacer preguntas, se respondan todas las inquietudes. Así que bienvenidos todos. Yolanda, Juan Carlos, el público es de ustedes. Ya estoy acá. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por atender esta invitación y pues entre todo gracias a Angélica, a Mariana, a la Andy por haber hecho posible y habernos brindado apoyo para hacer esta convocatoria. Pues como ya lo dijo Angélica, aquí está el equipo de Federación y Alma Café. Se encuentra el inspector cafetero, ¿sí? El inspector cafetero, se encuentra Juan Carlos Fernández, director de logística de Alma Café, y el equipo de regulación cafetera de la Federación. Digamos que el propósito de esta reunión es revisar el tema de café en zonas francas y mirar cómo, pues la circular 04 del 15 de mayo. Pues para iniciar esta presentación quisimos como dar un contexto, hacer un recuento de la normatividad cafetera para, digamos, entender un poquito qué fue lo que pasó con esta, o por qué se llegó a esta circular. Vamos a hacer como primero a revisar los antecedentes normativos y la fundamentación y posteriormente Juan Carlos les hará una presentación de lo que es específicamente la guía de tránsito. Luego pues tendremos una sesión de preguntas, trataremos de responderlas teniendo en cuenta pues nosotros estaremos acá atentos a responderlas. Si no tenemos respuesta pues acudiremos a un amigo en común de la DIAN, él nos estará presto a ayudarnos a responder las preguntas. Listo. Bueno, entonces, lo primero que vamos a mirar es un poco la fundamentación de la normatividad cafetera y por qué tuvimos y por qué se pidió, siempre estuvo ese llamado a la DIAN para que hiciera una actualización o modificación a la regulación del ingreso de café a zona franca. La regulación cafetera, como todos saben, o si no, pues les estoy contando, tiene una regulación especial, y digamos que el marco normativo de esta regulación es la Ley 9 del año 91. Esta ley contempla 3 artículos específicos que son los que no permitían, o eran los que no permitían realmente facilitar que los empresarios de café o los caficultores pudieran realizar operaciones en zona franca. Esos pues tenemos uno que es la contribución cafetera, y es que pues todo café que se exporte debe hacer una contribución cafetera. En ese orden de ideas pues todos los cafés no tienen la misma contribución cafetera, y si un productor de café soluble quería llevar café para producir en zona franca, pues era muy difícil porque tenía que entrar una materia prima que se llamaba café verde, que paga una contribución cuando se va a exportar de 6 centavos de dólar por libra, mientras que el café cuando sale del país al resto del mundo, el café soluble paga 0,048 centavos de dólar por libra. Entonces, totalmente, pues no era competitivo el que estaba en zona franca con el que estaba en el territorio nacional. Entonces, desde el punto de vista de contribución cafetera, no nos era favorable para estos empresarios o para estos cafeteros. El otro artículo, el artículo 23 de la Ley 9, habla de calidad de café. Resulta que para producir, y muchas solicitudes que tuvimos, fue la de instalar trilladoras de café en zona franca.
todas las calidades de café no son exportables. Al tener que ingresar café en este momento a Zona Franca para hacer trilla de café, debíamos de exportar un café pergamino. La norma de calidad de café colombiano no permite la exportación de café pergamino, entonces esa era otra desventaja, tampoco nos funcionaba. Y el otro artículo de la ley novena, el artículo 25, que habla del registro como exportador de café. Toda persona que quiera exportar café tiene que estar registrado ante la federación. Pero también habían otros empresarios que posiblemente querían procesar café en Zona Franca para el mercado nacional y no lo podían hacer porque no tenían registro como exportador de café. Entonces, digamos que esos eran los tres puntos, los tres artículos fundamentales que no permitían que se pudiera trabajar con café en la Zona Franca y que no pudieran ser objeto de o disfrutar de esas bondades de las zonas francas. También está toda esta reglamentación, esta normatividad está recogida en el capítulo 13 del Estatuto Aduanero, el decreto 1165. En el año, mediante el decreto 278 del 2021, en el artículo 3, se modificó y específicamente se eliminó la condición de exportación de café a Zona Franca, la introducción de café a Zona Franca. Se quitó esa condición y bueno, quedamos ahí desde el año 2021. Estuvimos pendientes de pedirle a la DIAN una reglamentación, pero pues no había sido como tan fácil. Y era necesario una reglamentación porque, pues sí, era muy gaseoso ese artículo, no hallábamos cómo, por dónde iniciar el proceso. Entonces nos reunimos con la DIAN y en ese momento nos dijeron, bueno, lo mejor que podemos hacer es manejarlo con estos códigos y tratar de hacerlo lo más eficiente posible y lo más simple posible. ¿Por qué nos tocó y por qué procedimos de esta forma? Porque nosotros, pues lo que se definió en cada uno de estos códigos era que para café lo único que nosotros requeríamos para hacer esos controles era la guía de tránsito. No podíamos poner otros controles en estos códigos. ¿Por qué? Porque nos tocaría o la federación tendría que instalar una inspección cafetera en cada una de estas zonas francas y pues eso sería imposible. Mientras que si nosotros amparamos el café o con una guía de tránsito, pues vamos a tener y vamos a poder hacer seguimiento de todo el café que ingrese a las zonas francas. Es así como se definieron estos códigos, el 124 para operaciones de café en zona franca con el resto del mundo, el 124 y para ingreso y el 233 para salida. Y operaciones de zona franca con el resto del territorio nacional, los códigos 380 y 480. De esta manera, pues nosotros, digamos que se definió y como les digo, se hizo así para facilitar tanto el control por parte de la federación como de la DIAN. Digamos que esos son los antecedentes y por eso se llegó a definir estos códigos de transacción. Ya entonces, con Juan Carlos, él nos va a contar un poco sobre específicamente lo que es la norma aduanera y qué es la guía de tránsito. Cuando terminemos, pues estaremos atentos a cualquier pregunta que ustedes tengan. Adelante. Bueno, adelante, muy buenas tardes para todos. ¿Ahí me escuchan? Bueno, ok, perfecto. Muchísimas gracias y muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Juan Carlos, te pusiste en mute. Te oímos hasta cuando dijiste buenas tardes a todos. Ahí me escuchan. Sí, déjalo Sí, ahí. ahí sí. Yo preferiría que esté con el micrófono tuyo. Listo, ya. Ok. Espero que me sigan escuchando bien.
Les Sí. comentaba que les doy muchas gracias por estar acá con nosotros, por empaparse de estos temas que para nosotros son fundamentales, de nuestro interés y obviamente del interés de muchas familias cafeicultoras en el bien de este producto nacional que todavía sigue siendo insignia y seguirá por muchos años. Les voy a hablar un poquito de lo que nosotros tenemos a nivel de lo que son el control al transporte y la exportación de café, consignados, obviamente, en el decreto que ampara todo esto, que es el decreto 1165 del 2019, en su capítulo 13, donde se toca todo el tema del control al transporte y la exportación de café. Los artículos que van del 412 al 429 ven toda la regulación que existe a nivel de los temas de café. Nosotros estamos trayendo en la presentación que les estamos ofreciendo algunos de los artículos que son más relevantes y el artículo que nosotros tenemos, el cual queremos explicar hoy para poder realizar absolutamente todo el transporte y movilización de carga de café a nivel nacional, que es el tema relacionado con la guía de tránsito. Ok. Tenemos que hablar dentro de este decreto de los siguientes capítulos porque se hacen obligatorios para poder realizar un contexto sobre el cual nosotros podemos realizar la expedición y cómo se utilizan las guías de tránsito. Las guías de tránsito siempre han realizado por tradición, igual que por tradición se inició como un control sobre el tema de todo lo que tenía que ver con contrabando de café. Para ello se utilizó este instrumento que permite a las autoridades, que es la Policía Nacional, el Ejército Nacional y absolutamente todas las CIAs que pueden controlarlas, verificar que una carga de café no obedece a un tema que no sea regulatorio nacional, que no puede obedecer de pronto a un café que no sea legalmente trabajado dentro de Colombia. Para esto entonces están los artículos que mencionaba. El artículo 415 habilita a las autoridades para realizar control del tránsito del café en las zonas del país. También define los lugares de exportación, que son los puertos marítimos, los aeropuertos. También define exactamente qué transporte de café se puede realizar para la exportación. Hay una definición muy grande sobre un tema de áreas restringidas. Allí la legislación es absolutamente clara en definir que hay algunas zonas del país donde hay obligatoriedad de este documento para poder verificar que el transporte del café es lícito. Ya vamos a explicar un momento el tema. Obviamente está la definición de lo que es la guía de tránsito, cómo se expide. Hay que tener en cuenta algo, que era uno de los tips que tenemos nosotros, y es que tiene una vigencia. Es un documento que está amparando dentro de un rango de fechas esa mercancía que se traslada dentro del territorio nacional. Obviamente, cuando las fechas no cumplen con su regulación o con su establecimiento para lo que están hechas, eso se puede también convertir en una causal para la aprehensión del café. Hay un concepto que es el cumplido y las autorizaciones de las guías de tránsito. También se reconoce dentro de este decreto que pueden existir algunas adversidades en carretera. Se puede bajar un carro, se puede cambiar el destino, y todo eso conlleva a que tengamos algún mecanismo para que ese documento que ampara la carga siga vigente hasta llegar al destino, obviamente tratando de que esas vicisitudes sean algo que puede ocurrir en la carga. El decreto 1165 contempla la guía de tránsito con este concepto, que todo cargamento de café con destino a la exportación, para su transporte deberá estar amparado con este documento. Estos formatos son diseñados y suministrados por la Federación de Cafeteros previa autorización de la DIAN. Hay algo que está dentro de este artículo que nos permite a nosotros, nos habilita para que todo tipo de café que circule dentro de las áreas restringidas definidas en el decreto tenga que estar amparado por una guía de tránsito. Todo tipo de café, pues obviamente incluye no solamente café nacional, sino pueden haber algunas importaciones y pueden existir algunos otros tipos de café que explicaremos un poco más adelante, que están amparados bajo este tema de control, transporte y la exportación de café. Como mencionamos ahorita, vemos en este mapa de Colombia una cantidad de zonas con unos colores. Básicamente ellas nos presentan las zonas restringidas a las que hace gala este decreto,
que nos permiten inferir que en todas esas zonas, o como origen o como destino, las autoridades pueden en cualquier momento solicitar la presentación de la guía de tránsito en un transporte de café para verificar la autenticidad de ese café y obviamente que no está incurriendo en alguna falta grave frente a lo que es la legislación colombiana. Básicamente tenemos hoy en día tres conceptos que se emiten sobre las guías de tránsito de nosotros o que se pueden controlar a nivel del país. Se emiten para café destinado a la exportación. Todo café que vaya hacia un puerto tiene que estar amparado por una guía de tránsito. Café no destinado a la exportación. Dentro de Colombia se presentan también comercializaciones de café, comercializaciones internas, pero dentro de las zonas que están marcadas como restringidas, debe siempre portar una guía de tránsito para mostrar la autenticidad, insisto, del café que se está comercializando. Y el último concepto sobre el cual se emite una guía de tránsito es el café procesado. Este café también tiene que estar amparado bien para la comercialización interna o bien para la exportación dentro de las zonas que nos presenta a nosotros el decreto. Para que nos familiaricemos de pronto un poco con el documento, aunque no se vea muy bien, pero ha sido algo que nosotros realizamos un poco con transformación digital. Hasta el año 2021, la emisión de las guías de tránsito se realizaba en papel físico, un papel de seguridad, y cada uno de los transportadores tenía que portarlo para poder presentarlo a las autoridades, y por medio de sus características de seguridad se entendía que era el documento que amparaba, que esa era la guía de tránsito. En ocasión a la revolución tecnológica que hemos tenido, lo convertimos en un documento electrónico, donde básicamente por medio de un QR identificamos la misma información que allí debe estar consignada. No es nada diferente esta guía de tránsito a amparar un café con alguna información, de tal suerte que las autoridades, cuando ejercen control, pueden realizar la lectura de este documento y cotejar lo que allí se consigna contra lo que ellos están viendo que se está transportando como café. Las placas de vehículo, el tipo de café, la ruta que sigue, el origen, el destino, quién es el dueño de la mercancía. Toda esta información cotejada, obviamente, desde el punto de vista electrónico, contra lo que pueden ver las autoridades en la carretera, le da pues todas aquellas características de seguridad para saber que esa carga está amparada de manera legal por un formato de guía de tránsito de nuestro territorio nacional. Para entender un poco más a qué hacemos referencia nosotros, debemos hablar que hay algunas de las causales de aprehensión y decomiso de mercancías. Dentro del decreto 920 del 2023, en el artículo 69, como causal para la aprehensión y decomiso de las mercancías, está la que ustedes pueden ver en la diapositiva que se está presentando. ¿Esto qué nos obliga? Les dice que transportar café con destino a la exportación sin la guía de tránsito vigente o por las áreas restringidas o rutas diferentes, y si estas guías obviamente expedidas por la Federación Nacional de Cafeteros o por Almacafé, o quien realice sus veces por realizar algunas actividades como de pronto una refrendación que la tienen que realizar algunas autoridades también en el país, obviamente va a causar para que ese café se pueda realizar como aprehensión. Una vez aprendido ese café se tiene que llevar al café más cercano y se tiene pues obviamente que seguir algunos pasos adicionales para demostrar la autenticidad de quién es el dueño de la mercancía, y por otras circunstancias pues obviamente se mantendrá la aprehensión del café. Eso es como para ver lo que para nosotros significa el no tener amparado un café con la guía de tránsito, y más para los exportadores y más para los comercializadores internos. Están expuestos por ley a que su café sea aprehendido con base en lo que acabamos de ver, que es regulatorio. Para que entendamos un poco más, y quienes de pronto están familiarizados con el tema del café, aquí vemos algunas de las comercializaciones y tipos de café que normalmente se amparan con guías de tránsito. La comercialización del café a nivel nacional se hace en una gran parte como con café pergamino seco, y para eso les mostramos a ustedes las fotos. Ese café pergamino seco es básicamente el que se negocia en todos los puntos de compra en las cooperativas de caficultores. Vemos también el café en almendra. Aquí vemos los diferentes tipos de almendra que nosotros podríamos verificar
y es con las autoridades con quien nosotros también compartimos esta información. El café, normalmente un café excelso para exportación, es una almendra verde, uniforme, de unas características, como ustedes lo pueden apreciar en la fotografía, muy homogénea. También existe café de comercialización interna y de pronto café de importación que puede presentarse como un consumo. Ustedes ya ven que el color cambia, que de todos modos va a tener algunas características diferentes. Y vemos también el café pasilla, que obviamente son subproductos del café o coproductos que se determinan a través del proceso de beneficio en la plilla, y es café separado que tiene unas características de inferior calidad al café excelso que exportamos. Ese café almendra obviamente puede circular en el territorio nacional, el café excelso hacia los puertos o de pronto entre trilladoras, pero siempre amparado bajo el tema de una guía de tránsito. En el tercer tipo que nosotros veíamos de expedición de guías de tránsito está el café procesado. Y el café procesado lo podemos ver en sus presentaciones como café tostado molido, café soluble o instantáneo, el café liofilizado y el extracto de café. Estas son las presentaciones de café procesado que circulan en el territorio nacional y que tienen que estar amparadas bajo una guía de tránsito para su comercialización y exportación. Básicamente, de manera resumida, un poco rápida, les ofrezco excusas si dije algo impreciso, pero esto es lo que nosotros queríamos como expresar hacia todos los que nos están escuchando en este momento, de la importancia de las guías de tránsito, la importancia de conocer los cafés, la importancia de saber que este es un documento que tiene que estar amparando nuestras cargas en el territorio nacional y de toda la legislación y regulación que existe sobre el café en nuestro país. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Gracias. Yolanda, muchas gracias. Si les parece, perdón, Yolanda, ¿tú ibas a agregar algo? No, gracias Juan Carlos, y bueno, sí, quedamos aquí abiertos a una sesión de preguntas si las hay. El tema realmente era muy específico y corto. Entonces, si hay preguntas, aquí estamos atentos. Podemos iniciar. Entonces, muy bien, entonces abramos a Alejandro Segura. Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes. Quisiera preguntar si la expedición de la guía de tránsito, como el uso de las transacciones que vimos al principio de la intervención, aplican también para los casos en que el ingreso de café se da con ocasión de una maquila, más no por una compra, venta o una importación o una exportación. Perdón, Alejandro, no escuchamos muy bien. ¿Nos puedes repetir, por favor? Dale, claro que sí. ¿Me escuchan mejor? Sí, mejor. Ok, listo. Bueno, les preguntaba si la expedición de la guía de tránsito, tanto el uso de las transacciones, digamos en este caso de ingreso, si aplican también para cafés que ingresan para una maquila y no para una exportación desde Colombia. Por ejemplo, yo tengo un usuario que ellos en este momento se están dedicando a hacer precisamente eso, una maquila, un envasado de un café. Les llega el café y ellos simplemente lo que hacen es llegar, envasarlo en un envase de vidrio, le colocan una tapa y lo envían pues a destino en Colombia. Entonces, mi duda va hacia allá. Uno, necesito guía de tránsito, y dos, si necesito utilizar las transacciones que vimos al principio. Sí, Alejandro. Se crearon estas transacciones y aquí la norma ni la circular discrimina. Todo el café, la idea es rastrear todo el café que llega a las zonas francas y se crearon específicamente estos códigos para que, pues, tener como unificado. Todo el café que vaya a entrar a la zona franca debe entrar por los códigos definidos, llámese para un servicio, para una transformación, para cualquier tipo de actividad en zona franca, vamos a utilizar los mismos códigos. Y debe llegar con guía de tránsito. Esas guías de tránsito, a ver,
las guías de tránsito cuando son para café de exportación, las autogestionan los exportadores en su sistema. Las guías de tránsito que son para mercado interno o en este caso que llega un café importado, el puerto de embarque, el puerto de recibo de la mercancía, le expedirá la guía de tránsito. Sí, Fernanda, ahí quiero dar alcance y precisión sobre el tema del decreto, porque en virtud del decreto es muy claro el artículo 424, cuando señala que todo tipo de café que circule en las áreas definidas en el decreto debe estar amparado por una guía. Ok, listo. Quisiera de pronto saber también, como usuarios operadores, cuál es nuestro alcance frente a ese documento, frente a la guía de tránsito. Porque, digamos, la norma a nosotros nos establece, digamos, unos alcances bastante claros, pues frente a, digamos, documentos que hemos manejado nosotros toda la vida, documentos de tránsito aduanero, cabotaje, planillas de envío. Pero, digamos, este documento en particular, digamos, no está pues como directamente asociado a los usuarios operadores para que lo controlen. Entonces, por ejemplo, se vienen de pronto cuestiones que, por ejemplo, ¿qué pasa si a mi zona franca llega una carga de café sin guía de tránsito? Entonces, ¿qué hago en esos casos? Bueno, aquí, sí, el tema, digamos que esta circular y lo que hablábamos con la DIAN no es obligatorio de obligatorio cumplimiento, pero existe una norma suprema que es el Estatuto Aduanero que dice que todo café que circule ahora por áreas restringidas o con destino a la exportación debe estar amparado con una guía de tránsito. En ese caso, si el café definitivamente, sí o sí, debe llegar con una guía de tránsito a la zona franca. Si ese café, porque podría también estar expuesto a que se lo decomisen en la entrada, en la puerta de la zona franca. ¿Sí? Entonces, el Estatuto Aduanero dice todo el café debe estar amparado con una guía de tránsito. Dentro de la circular, como ellos aquí mismo lo mencionan, no es obligatorio, pero existe una norma suprema, una norma que define el uso de estas guías de tránsito. Ok, Luis Carlos Ariza. Hola, buenas tardes. Pues digamos, complementando la pregunta anterior, sí me queda la duda porque es que en este caso, como él lo comentaba, no es una exportación definitiva del café. Digamos, está entrando el café temporalmente porque le van a prestar un servicio de maquila y él vuelve a salir al territorio nacional. O sea, no hay una transacción de venta o de compra, sino simplemente es algo transicional que está dentro de la zona franca y vuelve a salir. No sé si para eso también existe una guía de tránsito. A ver, la calificación de exportación queda eliminada para zona franca. Y lo que dice la circular es que todo el café, y la idea que tiene la federación con estas guías de tránsito es rastrear el café que entra a las zonas francas y posteriormente, ya con los documentos de integración, pues estará identificado qué se hizo con estos cafés. En principio, pues ese es el objetivo y no sé si con esto queda la respuesta. O sea, independientemente del tipo de servicio o del tipo de transformación o lo que se vaya a hacer en la zona franca, el café debe llegar con esa guía de tránsito. Y cuando Yolanda, salga, debe salir con una guía de tránsito. Señor. ¿puedo complementar tu respuesta? Sí, por favor. Claro, un saludo para todos. No, y el riesgo más grande no está tanto como requisito de ingresar o salir de una zona franca, sino la aprehensión de la carga en carretera. Ese es el gran valor que tiene también la guía de tránsito, es que el que no la tiene lo expone, ya sea que la policía o la DIAN haga una aprehensión del café. Así que es protección del mismo propietario de la carga. De acuerdo, gracias, señor. Silvio, por favor.
Ya, voy a bajar la manita porque eso era lo que iba a intervenir. Gracias. Ah, bueno. Sigue Manuel Alfonso. Hola, buenas tardes a todos. Yo tenía una pregunta. Teniendo en cuenta la naturaleza del documento de la guía de tránsito, en ese documento se debe consignar que la mercancía va con destino a determinadas zonas francas o sale de determinada zona franca para un puerto, o no es necesario que tenga contenido dentro de la guía el depósito de zona franca. Tú lo cogiste. Como toda guía de tránsito debe tener una ruta, es decir, un origen y un destino, al cual se dirige el café para que la autoridad pueda ejercer el control. Entonces la respuesta es sí, si va a la zona franca debe tener como destino la zona franca consignada en la guía, y si va desde la zona franca hacia un puerto debe tener también consignado hacia dónde va. Gracias. Con mucho gusto. ¿Hay alguna pregunta adicional? Juan David, no. Alejandro. Bueno, sí, de hecho Juan David sí levantó la manito, pero creo que la bajó. Creo que se arrepintió. Acá estoy. Bueno, entonces voy yo. Digamos, estamos de acuerdo entonces que la guía de tránsito es un documento que se utiliza siempre y cuando haya un desplazamiento físico del café desde y hacia la zona franca, pero como los usuarios tienen la posibilidad de hacer los procesos de importación dentro de la zona franca, digamos, obviamente no vamos a pedir una guía de tránsito de un café que se va a nacionalizar en zona franca y que no va a salir. No, a ver, pero cuando el café llega a la zona franca, pues, o sea, está en la zona franca porque ingresó proveniente de algún puerto o de algún sitio del territorio nacional. Sí. Independientemente de los procesos, señor. No, digamos, en ese caso sí, digamos, estamos de acuerdo en que si yo tengo un ingreso de café hacia la zona franca, debe haber una guía de tránsito. Si lo voy a retirar, sí, debe haber una guía de tránsito. Pero, sí, si el proceso de importación, para hacer un proceso posterior, lo que sea que mi usuario necesite, lo hago dentro de la zona franca, sin que el café se desplace de ella, no voy a solicitar guía de tránsito, naturalmente. O sea, si el café no se moviliza de la zona franca, pues no requiere de guía de tránsito, para nada. Ok, listo. Sí. Entonces, después de Alejandro viene Juan David. Listo. ¿Y allí me escuchan? Sí, señor. Buenas tardes. Pues yo tengo varias preguntitas. La primera es, entiendo... No se escucha. Hola. ¿Mejor? Sí, por favor, mejor así. Ok. Entiendo el tema de la guía de tránsito es para poder hacer una traza del café que ingresa a Colombia o se transporta al interior de Colombia. Pero si ya tenemos de alguna forma que el café para poder ingresar a Zona Franca va respaldado por una guía de tránsito inicial, se entendería que para la salida se podría utilizar esa misma guía de tránsito inicial o se debería de sacar una guía de tránsito nueva. Esa sería. Juan David, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, la verdad que como su definición lo dice en guía de tránsito, hemos hablado de un origen y un destino. Cuando tú la emites para que el destino sea una zona franca, allí termina su vigencia y termina su uso. Si requieres de nuevo transportar el café desde la zona franca hacia otro sitio, debes solicitar una guía nueva, porque cambia obviamente el tránsito que se va a realizar por ese producto. Okay. Así, adicionalmente, como habíamos hablado, ya tiene un vencimiento, ¿no? Entonces tiene unas características especiales. Pero básicamente lo que hace referencia a tu consulta es si va hacia la guía
de tránsito hacia una zona franca y desde allí hacia otro sitio, que si le puedes requerir la misma, no, porque ya cuando llegas a la zona franca se cumple tu guía de tránsito. Okay, sería una diferente. Este tema de la guía de tránsito es un tema, digamos, de alguna forma relativamente nuevo con la No se escucha, perdón. Qué pena, Juan David, no te escuchamos Hola. bien. Qué pena. ¿Mejor? ¿Otra vez? Sí. Un poco mejor. Lo siento. Este tema de la guía de tránsito es un tema relativamente nuevo, viene con el 1165, con el decreto 1165, pero previamente al decreto 1165 venían parado bajo otra norma para los usuarios de zona franca o solamente parte de allí. No, la guía de tránsito viene del decreto 2685 de 1999 y creo que desde antes está la guía de tránsito. De hecho, están exactamente los mismos artículos. Pues ustedes saben que el 2685 se copió al 1165, está idéntico. Okay. Y de pronto, y qué pena con los demás, este tema de alguna forma para algunos usuarios de Zona Franca que manejan café es algo relativamente nuevo. Yo quería consultarles a ustedes por medio de una solicitud que hicieron ellos mismos porque, como usted lo decía, para algún tipo de operaciones se puede autogestionar, pero para otras toca dar espera a un trámite interno al Macafé o de la Federación en su defecto. Ellos me decían de un tema de demora de hasta 48 horas, lo que muchas veces les ocasionaba problemáticas al interior de su operación. Entonces, lo que ellos me decían era, listo, ¿cómo de alguna forma la Federación o Almacafé puede ayudarnos con esa disminución de tiempos que antes no teníamos en nuestra operación? Tiempos de expedición. Sí. Bueno, si estoy tratando de asimilar porque no te escuchamos muy bien, tú nos hablas, por una parte, de unas guías que se autogestionan, que son las guías de exportación, por parte del mismo exportador, se puede revisar la guía. Las guías que no son de exportación y que son de otro talante, las genera Almacafé o las generan las inspecciones o la autoridad competente. En este caso, casi que el 98% de las guías las genera Almacafé y nosotros las generamos en el horario habitual de trabajo que tenemos. No sé de pronto de dónde contestaría en 48 horas, en fin. Desde que empezamos con la autogestión de las guías, con toda esta transformación digital para convertirlo en un documento más sencillo, siempre hemos sido muy... hemos hecho una invitación muy grande a realizar una planificación para las mismas, de tal suerte que no nos veamos abocados a que a última hora requerimos el documento y tengamos que gestionarlo de pronto con alguna premura que nos pueda ocasionar algún inconveniente. Pero normalmente la expedición de las guías no debe ser un tema demorado, ni debe ser un tema que no se facilite, por lo menos desde lo que nosotros realizamos en la gestión, tanto en la federación como en el café. Listo, muchísimas gracias. Juan David. Ok. Silvio. Sí, complementar lo siguiente, y es que adicional a lo que Juan Carlos expresa en relación a cuándo no se hacen guías de tránsito a través del sistema de autogestión del portal, por decirlo de alguna manera, también existen otras guías de tránsito que no se hacen autogestionables, que son las de café importado que vaya a ser, que haya sido procesado y se vaya a exportar. O sea, café de otro origen. Ese café también, esas guías de tránsito no se realizan de manera autogestionable, sino que se realizan a través de Almacafé. O sea, para diferenciarlo, porque siendo exportación son las únicas guías que salen del circuito de elaborarse de manera autogestionada. Obviamente es una minoría, un pequeño volumen, pero esas no entran dentro del sistema de autogestión de guías de tránsito. Gracias, Silvia. Sí, Alejandro. Sí. Bueno, aquí para terminar,
Si nosotros identificamos una carga con café que no trae guía de tránsito, ¿a quién le notificamos? Pues obviamente que la guía de tránsito se solicita en virtud de realizar por las autoridades competentes este tipo de aseguramiento, ¿no? La idea es que ninguna carga de café pues vaya sin esta guía, y realmente quien está realizando el tránsito es quien está incumpliendo. Pues yo creería que esto tendría que ver con las autoridades en el punto de vista desde el cumplimiento de sus obligaciones y desde el punto de vista de que está transportando la carga, porque obviamente no debería transgredir, ¿no? Pero sí me parece que si tienen pronto acceso a poder identificar que esta carga está en condiciones que no son las óptimas para poder movilizarla, pues anunciárselo a cualquiera de las autoridades competentes que están en el decreto dadas como la Policía Fiscal de Aduanera, la Policía Nacional o el Ejército Nacional. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Alejandro, ahí veo que tienes la manita levantada desde la intervención anterior, ¿o tienes una pregunta nueva? No, veo que tengo dos. No, era solamente Adelante, adelante. No, para nada, solamente era una intervención nomás. Entonces, a ver, bajemos aquí la manito. Manuel, por favor. ¿Me dieron la palabra o era para que bajara la mano? Sí, sí. No, era para darte la palabra. Ok. Es que quería hacer una precisión que estaba hablando con el usuario que maneja café. En el caso de mi usuario industrial, ellos no reciben café, digamos, en materia prima, sino ya en un producto totalmente terminado, que simplemente ingresa para un servicio logístico y sale nuevamente. Indistintamente del tipo de café, se requiere la guía de tránsito. Es para confirmar simplemente. No entendí. No te entendimos muy bien, te estamos escuchando, pero no entendemos que entra llega un café. en un estado de materia prima ni para maquila. Ya entra totalmente terminado en su presentación de comercialización final. Simplemente entra para un proceso de servicio logístico y está en el mismo estado. ¿Se requiere también la guía de tránsito en este caso? Sí. Todo el café que entre debe ingresar con una guía de tránsito, independientemente que si va a una zona industrial, pues será objeto de algún proceso de maquila o algún tipo de servicio, pero debe llegar con la guía de tránsito. Así es. Gracias. Aquí hay alguien que está poniendo una pregunta en el chat. Dice, ¿cuáles son los tiempos de expedición aproximados de las guías de tránsito no autogestionables? ¿Con qué personas se deben comunicar los usuarios cuando se excedan estos tiempos, teniendo en cuenta los costos logísticos que hay implícitos cuando estos tiempos se exceden? Realmente los tiempos son, como les vuelvo y los invito, de acuerdo a la planificación como se haga de operaciones para cada uno de los intervinientes. El tiempo que nosotros tenemos para la expedición, les repito, en el caso de los almacafé, es el mismo horario de trabajo que se tiene en cada uno de los centros. Entonces, para nosotros es fundamental que si lo recibimos con anticipación, asimismo también ustedes podrían recibir las guías. En las autogestionables, obviamente, el tiempo depende de lo que el exportador tenga en los datos que tiene que consignar. Listo. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, pues parece que eso es todo. Yolanda y Juan Carlos, les agradecemos mucho el tiempo, la generosidad para compartir con nosotros. Yo creo que esta sesión era muy necesaria. Muchas gracias a ustedes por haber tomado además la iniciativa. Y esta es su casa. Bueno, pues a muchas ustedes. Gracias, Angélica. Muchas gracias a todos los participantes por su tiempo y su disposición. Y seguimos en contacto. Mil gracias a todos. Gracias, Angélica. Gracias, Mariana.
A todos ustedes, Vamos a gracias. colgar en la página de la cámara esta conversación, que yo creo que es útil de repente para los que no alcanzaron a conectarse o aquellos pues que tengan ganas de refrescar lo que vimos acá. Perfecto, Angélica. Súper, Ángel. Concisa la reunión como lo pactamos. Mil gracias. Estuvimos muy puntuales. Sí. Muchas gracias. Feliz tarde, Hasta luego. gracias. Feliz Chao. tarde. Hasta luego. Mariana, ¿qué hago? ¿Le pongo parar a la grabación y ya o tengo que hacer algo más?